Profesor, usted que se pasar nos habló de la comisión, rogatoria y exhorto. Y de esa parte de la inteligencia teológica. Cuando usted dice que se escucha la obra, a un solo efecto se oye o el otro. No lo entendí, pero ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar. Te estaba hablando mejor. No, no, me dice que lo compré cuando era claro, no tiene nada que ver, igual que mi papel. ¿Es problema? Violencia de género. Además que el profesor mío. Violencia de género. Sí, ya quita el profesor, ya eso te llaman. Mira, ¿qué te pasa? Sí, le quito la moto. Y Miguel no la dejó pasar, que la ¿Cuándo dijiste eso? Le quito la moto. Es que nosotros estamos casados, entonces la linterna prendida. claro que sí. Eso desvió. Mire, bueno, buenos días. Vamos a aclarar unas dudas que tiene aquí el compañero y después tiene el otro ahí mientras llega Sara. Que está... ¿Dónde estaba? Lejos, es que en vez de ir por aquí. Mamá, que fuiste para allá. Sí, no, me fui para allá. Pensábamos que estaba en el cuando tú tengas ahí, borras tu pizarra. Mire, vamos a aclarar unas dudas que tienen los compañeros y hacer un poquito ahí lo que es el procedimiento ordinario. Tengo que irme hoy a las 9. Una reunión pautada de la universidad. Miren, el joven aquí tiene una duda en relación a lo que es la comisión, el exhorto y la rogatoria. Cuando un juez no puede realizar alguna actuación que tenga que realizar o no tenga competencia para hacerla, él puede solicitar que otro tribunal realice esa actuación. Entonces, eso que es un despacho, que es una solicitud que le va a hacer ese juez a otro juez, puede ser para declarar un testigo, puede ser para citar, para notificar, porque son actuaciones que a lo mejor el juez no tiene la competencia territorial para hacerlas y pide por favor que se la haga. Si va a citar a alguien en Maracaibo, si se va a citar a alguien por la mar y el juez no puede hacerlo porque no tiene competencia territorial, pues él ordena a través de un despacho
Un despacho es una solicitud que le hace dirigida al juez, ciudadano juez tal de por la mano. Entonces le identifica las partes en ese despacho y le solicita a los fines de que le rinda declaración testimonial de fulano, mengano y sutanejo. ¿Okay? Eso por supuesto lo tiene que impulsar la parte que esté interesada en que se realice esta actuación. Igual pasa para citar o para notificar. Sí. ¿Ah? No, ya te vamos a explicar. Eso se llama un despacho, una solicitud que le va a hacer. Los nombres es dependiendo la jerarquía del tribunal, como los militares, pues. Si es una comisión, es de primera instancia a municipio, o un superior a primera instancia o a municipio. Por lo general se manda comisiones, porque le piden eso de igual de mayor a menor. Ahora bien, si es de municipio a municipio, se llama exhorto. Es la misma categoría de tribunal. ¿Okay? Un tribunal del municipio puede solicitarle al tribunal del municipio por la mar que realice una declaración de unos testigos. Eso lo tiene que impulsar, como les digo, la parte interesada. La parte, eso se llama exhorto. Si es la misma. Ustedes van a ver en los tribunales que todos le dicen comisión. Pero no es así. La comisión es de mayor a menor, exhorto de igual categoría y rogatoria de menor a mayor. Rogatoria es de menor a mayor o a un tribunal extranjero. ¿Okay? Le va a rogar una rogatoria, se llama eso. ¿Está bien? Se supone que tú no vas a solicitar una comisión, un exhorto, una rogatoria para contestar la demanda. Son para determinadas actuaciones que el tribunal no los puede hacer porque no tiene capacidad, no tiene competencia. Tú lo ves aquí en Caracas muchas veces, los tribunales de primera instancia, por el volumen de trabajo que tienen, comisionan a municipios para que declaren los testigos. ¿Está bien? Entonces este tribunal del municipio de Caracas recibe ese despacho, que es la solicitud, y declara ese testigo una vez que los lleven al tribunal. ¿Okay? O los manda a citar, si es que se puede. Pero eso es para determinadas actuaciones, por cúmulo de trabajo o porque el juez no tenga competencia para hacerlo. ¿Está bien? Había otra duda aquí con respecto a la apelación. Había una duda aquí que tenían los jóvenes estudios juntos. Mosca, pues. Más de uno dice, se oye ni se casa. ¿Tiene novio? Disculpe usted. Mire, en relación a la apelación, ellos tienen una duda aquí. Fíjense, la apelación se va a oír, depende de la sentencia que se haya dictado. Yo les decía que las sentencias son interlocutorias, que son aquellas sentencias que van a decidir una incidencia del proceso. Hay unas sentencias interlocutorias con fuerza definitiva que van a poner fin al proceso, y hay unas sentencias definitivas. Definitivas, ojo, no pueden llamarlas definitivamente firmes. Es definitiva, porque cuando es definitivamente firme, esa sentencia ya le interpusieron los recursos y quedó firme. ¿Okay? Estas sentencias definitivas son las que van a dictar la decisión relacionadas al fondo de la causa. ¿Okay? Quiere decir esto que se recorrió todo el procedimiento hasta el lapso de dictar sentencia. Y en ese momento el juez se va a pronunciar porque es una sentencia definitiva. Ahora, profesor, a pronunciarse con relación al fondo de la causa. cuando son interlocutorias estamos hablando de que se escuchan en un solo sentido. Se oye en un solo Se oye en un solo. Ajá. Y cuando son definitivamente firmes,
se escuchan No se puede, una sentencia definitivamente firme no se puede oír de ninguna manera porque pues ya está firme. recorrió esa apelación o esa casación, si hay casación, y ya quedó firme. Ya esa sentencia no tiene más recursos. Esa sentencia que tú hablas se llama solamente definitiva, porque va a pronunciarse en relación al fondo de la causa. Cuando yo les hablo de definitivamente firme es porque en los exámenes van y me ponen: la sentencia definitivamente firme tiene recurso de apelación. Entonces está malo, tiene 0,1. ¿Okay? La sentencia definitiva es la que va a pronunciarse en relación al fondo de la causa. Esa sentencia definitiva tiene apelación. Una vez que ya oyeron la apelación, el Tribunal Superior decidió, y una vez que si tenía casación, llegó a casación y lo devolvieron al Tribunal de la Causa, el Tribunal de la Causa va a colocar un auto que va a decir que esa sentencia está definitivamente firme, porque ya no tiene recursos, y va a procederse a qué? A ejecutar esa sentencia. ¿Está bien? Aclaro, José. Claro. Firme, solamente firme, perdón, definitiva, es cuando va a decidir El fondo de la causa. El fondo de la causa. Y se hace un auto para dejarla definitivamente firme, es lo que está diciendo. No. Definitivamente firme es cuando ya tú apelas, Cuando ya se recurso de casación, Correcto. y ya no cabe, contra esa decisión ya no cabe Ningún recurso. Ajá, esa es definitivamente firme. Sí. Y la definitivamente. Es sobre la Solo definitiva es que tiene. Mira, pónganse en el procedimiento, Sí. que yo les di la hojita. Ah, Se ventiló todo el proceso. Llegamos a una sentencia que va a pronunciarse, es una sentencia de fondo. Es la sentencia que se va a pronunciar el fondo de la causa. ¿Ok? Esa es una sentencia. ¿Ok? Se dice que es definitiva porque va a pronunciarse con relación a ese proceso, al fondo de la causa. Toda sentencia en primera instancia tiene un recurso de apelación. Esa sentencia definitiva tiene apelación. ok. ¿Para qué? Para que un superior la revise. Una vez que pasa eso, una vez que el tribunal decidió en superior, vamos a poner, aquí está la casación, no tiene casación, el juez la va a devolver el superior a primera instancia. Y primera instancia va a dictar un auto definitivamente firme, como quedó la presente decisión, se procede a su ejecución. ¿Ok? Ya esa sentencia no tiene más recursos. ¿Ok? Esa sentencia no tiene más recursos. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron. Subió y bajó. Ya listo. Ustedes tienen que aprenderse. ¿Por qué les digo yo sentencia definitiva? Para que ustedes puedan diferenciarla y cómo van a oír la apelación. Entonces vamos a la apelación. Cuando el joven dice aquí que se oye en un solo efecto o en ambos efectos, es dependiendo de cómo se sentenció o cuál es la sentencia que se va a revisar. Si es una sentencia interlocutoria, que lo que está pronunciándose es una incidencia, esa sentencia interlocutoria tiene apelación y el juez la va a oír en un solo efecto o efecto devolutivo. ¿Cómo es ese efecto? Que van a irse unas copias al superior como oficio y el proceso va a seguir su curso. O sea, esa decisión de esa incidencia no suspende la causa. ¿Okay? Si se apela de un auto de admisión, el juez no admitió alguna prueba, el proceso va a seguir su causa hasta que el superior lo revisa y ponte tú que ordene que se evacúe la prueba. El juez de la causa va a ordenar a evacuar la prueba, pero el juicio siguió. ¿Está bien? Eso es en un solo efecto. Son las sentencias que se van a revisar, que son interlocutorias. Por supuesto que cada causa es un grave irreparable. Eso causa un grave irreparable que no se haya ordenado evacuar una prueba. ¿Está bien?
Esa sentencia interlocutoria se oye en un solo efecto. Pero el proceso sigue su parte. Si es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, que es el caso de los ordinales 9, 10 y 11, cuando se declara con lugar del artículo 346, eso es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. ¿Qué es? Esa sentencia pone fin al juicio. Una sentencia de perención de la instancia pone fin a ese juicio, a esa instancia que se estaba ventilando, ese proceso que se estaba ventilando. Si se oye interlocutoria con fuerza definitiva, quiere decir que acabó con la instancia, acabó con eso. Si hay una perención de la instancia, acabó con ese juicio, puede volver a intentar en 90 días. Entonces, si tú consideras que de verdad está en curso una perención de la instancia, no vas a apelar, porque pierdes tiempo. Porque los 90 días comienzan a correr una vez que esa sentencia quede firme. Y no queda firme hasta ¿qué? Hasta que la vea el superior. Si apela. Entonces todavía tienes tiempo. De lo contrario, tú puedes intentarlo 90 días después de que quede firme. La de los ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346, declararla con lugar. ¿Qué quiere decir? Que hay una cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Algo que, o sea, Que ya hubo un juicio que se ventiló y que tenía identidad de parte, identidad de efecto, identidad de causa. O sea, que había un juicio igualito y ya no se había decidido. Cuando me habla que después de los 90 días puede otra vez, como se dice, Intentar la demanda nuevamente. intentar la demanda nuevamente, pero no puede ser entonces por la misma causa, porque entonces ya sería... ¿Por qué? Porque la causa está juzgada ya. No, no está juzgada. El juez, cuando declara la perención de la instancia, dice es que hubo una inactividad por más de 90 días en un juicio. Pero nunca dijo si esa letra de cambio estaba buena o estaba mala. Nunca dijo si ese contrato de arrendamiento estaba bueno o estaba malo, porque no se pronunció con respecto al fin de la causa. Lo que hizo fue declarar la perención. Aquí no se buscó ninguna vuelta, ni nada. Aquí hay una perención porque una inactividad. Aquí hubo una paralización del proceso por un tiempo. Y el juez, el legislador, lo que hizo fue castigar esa inactividad y dice, no, lo intenta luego de 90 días Eso más. es cuando hablamos. Pero no se ha pronunciado sobre el fondo de la causa, lo que se pronunció fue por una paralización. Por eso es que se llama inactividad Pero de la causa. ese es cuando hablamos de la inactividad, profesor, que viene la perención, que no hubo actividad y entonces el juez la declaró en perención. Pero yo lo que quiero decir es cuando hay una sentencia definitivamente firme, que subió, bajó, y ya entonces esta persona de todas maneras quedó inconforme, y entonces pero yo voy a intentar eso después de 90 días, ¿puedo o no puedo? O sea, Pero ¿cómo lo vas a intentar? Es que estas son dos cosas diferentes. eso es lo que yo estoy diciendo. Tú vas a intentar, oye bien lo que yo dije, 90 días después vas a intentar la causa. Cuando hay perención de la instancia. Nada más, exacto. Si hay una sentencia definitivamente firme que se pronunció sobre un juicio y dijo, sin lugar la demanda, porque esa letra de cambio ya fue pagada, oye, no la vas a volver a intentar otra vez. ¿Por qué? Porque ahí es lo que se llama cosa juzgada. Eso se ventiló ya. Eso. Entonces no puedes volver a intentar. La declararon con lugar. Lo que procede es ejecutar esa sentencia. No la vas a volver a intentar. ¿Qué es ejecutar la sentencia? Si es un cobro de bolívares, ir a cobrar, a embargar los bienes de propiedad de la parte hasta los montos que estén establecidos en esa sentencia. La perención es cuando hay una inactividad. Y entonces ahí tú puedes volver a intentar. El juez la declara inadmisible por cualquier motivo, porque bueno, le faltaron requisitos, pero no, si se pronuncia el fondo de la causa, no puedes nunca volver a intentarlo nuevamente. Entonces, ¿qué pasa en ese superior? Cuando se oye en ambos efectos es porque se sentenció el fondo de la causa, ya pasaron todos los actos procesales que ustedes vieron ahí, que hablamos la semana pasada, y el superior va a revisar esa sentencia. ¿Está bien?
En ese caso, cuando se oyen ambos efectos, el expediente se va completo para el superior. ¿Por qué se va completo? Porque una vez que un juez dicta una decisión de fondo, ese juez no puede reformarla, ni puede revocarla él mismo, ni puede cambiarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede cambiar, modificar o reformar esa sentencia? Apelando y que un superior lo haga. ¿Está bien? ¿Muy claro ya? Sí, señora. Fíjense, el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que nos habla de las cuestiones previas. Ese artículo nos señala, o esos ordinales, 11 ordinales, nos van esos 11 ordinales son utilizados pues para, o el deber ser, para lo cual se utilizan, son para poder depurar el proceso. Y depurar el proceso quiere decir que si hay algún error comenzando, se pueda depurar de una vez, se pueda arreglar ese proceso para que ese proceso llegue a una sentencia definitiva sin ningún tipo de error. Las cuestiones previas las va a oponer o las va a presentar la parte demandada y la va a realizar en el lapso de contestación de la demanda. En vez de contestar al fondo de la demanda, opone cuestiones previas. En el lapso de 20 días, para el lapso de para dar contestación a la demanda, en vez de contestar al fondo la demanda, lo que se procede es a oponer las cuestiones previas establecidas en el artículo 346, que son 11 ordinales. En el código anterior se hablaba hasta de cuestiones dilatorias, porque por supuesto, al presentarse las cuestiones previas se dilata el proceso. ¿Ok? ¿Por qué se va a dilatar? Porque la contestación al fondo de la demanda y todos los actos consecutivos se van a suspender hasta tanto se resuelvan esas cuestiones previas. ¿Está bien? O sea, que esto es como para verificar las cuestiones previas se verifican antes de que todo. O sea, se usa para verificar la demanda. No. Las cuestiones previas se van a utilizar para depurar algún asunto que se haya presentado hasta el momento de esa contestación al fondo de la demanda. ¿Para qué? Para que llegue a sentencia definitiva sin ningún tipo de problema. Se van a realizar dentro de los 20 días que tiene la parte demandada para dar contestación de la demanda. Y en vez, no va a contestar al fondo, sino que va a oponer esas cuestiones previas. En el gráfico que yo les di de todo el procedimiento ordinario, dice que una vez citada la parte demandada, deberá contestar la demanda dentro de los 20 días de despacho siguientes a la citación. Si hay varios demandados, del último de los demandados. ¿Okay? El legislador dice que tú, en vez de contestar al fondo de la demanda como demandado, puedes oponer las cuestiones previas. ¿Okay? Si hay dos demandados y uno solo de ellos opone cuestiones previas, la otra contestación queda en suspenso también, porque el juicio va en paralelo. Tú no puedes abrir la contestación al fondo para uno y para el otro no. ¿Okay? Porque las pruebas van a ser una, los informes van a ser uno. Entonces, ustedes tienen que estar claros que si hay dos demandados y uno solo pone cuestiones previas, la suspensión del otro queda en suspenso. ¿Está bien? Esas son en forma acumulativa. Ya iba para allá. Es una sola vez.
No es que tú vas a contestar el fondo de la causa hoy, mañana voy a poner cuestiones previas hoy, la del 1, mañana la del 2, mañana no. Tiene que ser en forma acumulativa. Quiere decir esto que ustedes van a presentar su contestación o su oposición de cuestiones previas, en forma acumulativa. Las del ordinal 1, las del ordinal 2, las del ordinal 6, las del ordinal 11. Si quieren hacerlo, deben hacerlo en forma acumulativa. ¿Está bien? Volvemos atrás. Lapso para hacerlo en los mismos 20 días que tienen para contestar la demanda. No lo van a hacer después. ¿Ok? Forma acumulativa. Todas juntas. Suspende el lapso de contestación de la demanda hasta que se resuelvan las cuestiones previas. ¿Está bien? Ordinales. Son 11 ordinales los que nosotros los tenemos en esas cuestiones previas. 11 ordinales que están divididos o que los vamos a dividir en 3 grupos. Y les voy a decir el por qué. ¿Por qué lo vamos a dividir en 3 grupos? Porque son la del ordinal 1, son aquellas que van a resolver si ese juez es el juez natural que puede ventilar ese proceso. La del ordinal 1 es la que va a verificar que ese juez es el juez natural que puede ventilar ese proceso. Y entonces ahí entra lo que es la jurisdicción, la competencia, de esos tribunales. Ahí habla también de la litipendencia. Sí. La litipendencia es cuando hay 2 juicios idénticos que se están ventilando bien en el mismo tribunal o en tribunales diferentes. Y entonces el juez que va a ventilar ese juicio es el que previno primero, el que citó primero. ¿Ok? Entonces, el ordinal 1 es el que va a decidir si ese juez tiene o no tiene jurisdicción. ¿De acuerdo en lo que es la jurisdicción? Que sea el juez o la administración pública o unos árbitros los que tengan que decidir. La otra es la competencia. Si ese juez no es competente por la materia, si ese juez no es competente por el territorio o por la cuantía. ¿Okay? Esa es la oportunidad que tiene el demandado para decirle, ciudadano juez, usted no tiene competencia para eso. Y la litipendencia es cuando hay 2 juicios idénticos o debe, por supuesto, prevenir el que haya citado primero. O va a hacer ese juicio el que va a servir. Y lo otro que dice ese mismo ordinal es que no haya conexión o continencia de la causa. ¿Qué quiere decir que hay conexión? Que hay 2 juicios que deben de ventilarse en uno solo, porque tienen conexión. ¿Y qué se evita con eso de la conexión? Bueno, un juicio que tenga que ver con las mismas personas, las mismas partes, que tengan conexión el uno al otro. Entonces debe de acumularse para que sea un solo juez el que tome la decisión. Identidad de parte, identidad de objeto, identidad de causa. Sí, ya. ¿Qué va a proceder ahí? Que se acumule. ¿Y para qué se va a acumular? Para que no haya sentencias contradictorias. Imagínense que haya un juicio que tenga conexión, o 2 juicios que tengan conexión, uno lo declaren con lugar y el otro sin lugar. Entonces ahí va a haber, por supuesto, un choque y esa sentencia va a ser inejecutable, porque vas a tener una sentencia que declaró con lugar y el otro sin lugar. Entonces va a haber un choque. ¿Y qué pasa ahí? La tutela judicial efectiva se va a vulnerar. ¿Por qué?
porque no podemos ejecutar esa sentencia. ¿Está bien? Entonces tengan cuidado con eso. Conexión o continencia de la causa. Son dos causas que deben estar, ventilarse en un solo proceso. ¿Qué pasa en este caso que ninguna de las partes o la parte, bueno, que sería la parte demandada no alega cuestión previa en este caso y continúan los dos juicios y ya después, o sea, nada más responde lo que... Hablando de conexión. Ajá, exacto. Bueno, en nombre de Dios que llegue el superior o que lleguen a la causa y no se tengan que tocar. Porque si el juez no está enterado de esa conexión, pues no puede hacerlo. El juez, ahora, si hay indicios, el juez puede solicitar que se envíe la causa. Pero hay que ver quién es el que previno primero, cómo es, hay que ver varias situaciones. Pero debería solicitarse. Ahora, si el juez está enterado, habría que ver qué causa ahí lo puede pedir. ¿Para qué? Para que se le envíe en un solo proceso. Igual que si no tiene jurisdicción, el juez de oficio lo puede hacer. Y competencia igual, el juez de oficio puede declararse incompetente. A lo mejor no hace falta llegar a la contestación de la demanda. Yo recibo un expediente que soy incompetente, de una vez lo remito. Pero si no, si hay un menor de edad y el juicio, yo no sé, yo no estoy al tanto de saber que es un menor de edad. A ti te dicen que es venezolano con cédula tal, pero tú no sabes si es menor de edad y si no te ponen de edad de 18, de 20 años, de 40 años. El oficio puede revisar o hay alguna forma que el oficio pueda revisar si hay otras causas que para evitar una independencia, para que no exista la misma causa. Revisar el oficio. Que el mismo revise otros tribunales. Oye, no tienen tiempo para eso. Pero de poder podría. Si él se entera a lo mejor de que a ellos le puede pedir un informe a través de un oficio que solicita la información a ese tribunal a ver si hay una causa de tal característica. Pero si se entera. Pero que vaya él a buscarlo, mira, cuando mande un oficio, imagínate tú de todos los juicios, tú mandes un oficio para preguntar si hay un juicio idéntico. No trabaja ni el de ningún tribunal podría trabajar, pero tiene que responder los oficios cada rato. O sea, eso es muy difícil. Al igual que es muy difícil que tú consigas un juicio para que tenga conexión, que sea cosa cuestiones previas. Yo creo que uno solo en 25 años que tuve es complejo porque los que consigan un juicio de esa magnitud. Y la independencia uno solo y por lo consiga. Después nunca lo consigue. Lo que sí consigue es que sea incompetente, de que falte la jurisdicción. Ahí sí es más común. Entonces tenemos un primer ordinal, que es el primer grupo, pues vamos a decirlo así, de cuestiones previas. Un segundo grupo, tenemos del ordinal 2 al 6º. Este grupo son aquellos que pueden subsanar voluntariamente la parte actora esa cuestión previa. Subsanar quiere decir que voluntariamente yo llego y subsano esas cuestiones previas, arreglo lo que está malo. ¿Ok? No me estoy metiendo todavía en el procedimiento para verlo en la clase siguiente. Y leer toda la Es decir, que si yo como parte actora y me la demanda, cometo un error o cualquier cosa, lo puedo subsanar. Sí, señor. No, lo vas a solicitar. Tú pones como demandado la cuestión previa. Una de las cuestiones previas del ordinal 2 al 6 es el defecto de forma de la demanda. ¿Okay? Si tú tienes un defecto de forma de la demanda, tú la puedes subsanar a través del Código de Procedimiento Civil, que lo vamos a ver en la próxima clase cómo se subsana. ¿Ok? Voluntariamente lo puede hacer el actor. Oye, mire, me equivoqué, está y ya lo subsanó, ya no pasó nada. ¿Ok? Y un tercer grupo, el segundo grupo es del 2 al 6. Y es para subsanar. Para que se subsana voluntariamente por la parte actora. Pero la parte actora puede subsanar voluntariamente esa cuestión previa. Y esta subsanación de la parte autora
qué es contradictorio? Porque si la parte doctora dice me equivoqué y introduce unas cuestiones previas que contradicen la demanda. Quien opone la cuestión previa es el demandado. El demandado es el que opone las cuestiones previas en el lapso de contestación de la demanda. El que subsana es el actor. Ok, y esa subsanación, si contradice la demanda. ¿Por qué va a contradecir la demanda? No, si subsana la demanda, si hay un vicio es porque hubo un error en la redacción del libelo de la demanda. Y ahí debe explicar. Pero no es el fondo de la demanda, porque eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de actos procesales que tú puedes reparar. Tú no vas aquí a subsanar el fondo de la demanda, tú lo que vas a dejar subsanar un error que pudiste haber cometido en el libelo de la demanda, porque te faltó alguno de los requisitos del artículo que hablamos la semana pasada, 340. Ahí es donde tú vas a revisar o vas a subsanar porque te equivocaste en uso de requisitos. Ay, colocaste a lo mejor unos datos mal del registro. Entonces la parte demandada te dijo, mira, ese juicio, ese documento no existe. ¿Ok? Y tú lo vas a subsanar como diciendo, bueno, por un error involuntario y tal, lo colocas ahí tú. Dentro de los 20 días. No. Dentro de los 20 días vas a poner las cuestiones previas. Después te digo. Calma. Si te pongo a decirte procedimiento ahorita, te vas a volver un 8. Porque son tres formas diferentes de resolver esas cuestiones previas. Entonces vamos a terminar primero con los grupos y después vamos a ver cómo es la forma de hacerlo. Ok, entonces tenemos un primer grupo que es el ordinal 1. Ahí se va a decidir si ese juez tiene o no jurisdicción, tiene o no competencia, o bien por la materia, por el territorio, por la un segundo grupo que son aquellas que se van a subsanar. Okay. Voluntariamente, las vamos a ver la semana que viene, una por una, cómo se van a subsanar, cuáles son esas cuestiones previas, okay, que tienen que ver básicamente con las partes, si tiene capacidad o no para poder ejercer en ese juicio, tiene que ver con los poderes, que estén bien realizados, bien otorgados, tiene que ver con el nivel de la demanda, que no tenga ningún tipo de error. Y un tercer grupo, que es el que más se deben de preocupar, ¿okay? Que es del 7 al 11, que son aquellas que se deben de contradecir. ¿Okay? Esas que se van a contradecir, ese tercer grupo, es importante que lo tengan en cuenta, que deben de contradecirlo, porque si no, están aceptando esa cuestión previa. Y aceptar la cuestión previa del ordinal 7 y 8, el problema no es tal o no es tan grave, porque lo que va a hacer es que el proceso va a continuar su causa hasta dictar la sentencia. ¿Okay? La 7 y la 8 no tienen ningún problema, o bueno, grave, si tú no contradices, si las aceptas, porque el juicio sigue su causa. Pero si tú no contradices la del ordinal 9, 10 y 11, estás aceptando esas cuestiones previas. Y si tú aceptas las cuestiones previas del 9, 10 y 11, el juicio se acaba. ¿Y se acaba por qué? Porque son unas cuestiones previas que ponen fin al proceso si son declaradas con lugar o si tú las aceptas. Cosa juzgada, caducidad de la acción y prohibición de admitir la acción propuesta. ¿Okay? Entonces imagínense cómo quedan ustedes con su cliente si le ponen una cuestión previa en la cosa juzgada y ustedes van y dejan ese expediente correr y no lo contradicen. ¿Está bien? Sí. Están aceptando esa cuestión previa.
están aceptando que hay una cosa juzgada, que hay una prohibición de admitir la acción propuesta o que hay caducidad de la acción. Y la caducidad de la acción es que a mí se me venció el tiempo para poder intentar la demanda. ¿Ok? Entonces, estén pendientes con eso. Pueden quedar muy mal con su cliente si ustedes no contradicen. Para entender, de la 2 a la 6, el va a subsanarse. A juro no. Si no subsana, hay una consecuencia que no es grave, que es que se va a abrir una articulación probatoria. ¿Ok? Pero ya nosotros vamos a ver eso después. Yo quiero ahorita que tengan únicamente que hay 3 grupos. Un primer grupo que es sobre el tribunal, si es el juez natural el que va a emitir ese proceso. Un segundo grupo que es aquellos que se van a subsanar. Y un tercer grupo que deben de contradecirse. Si no se contradicen, están aceptando esa cuestión. Y si la aceptan, puede dar fin al proceso. Pero en teoría se pueden contradecir todos los grupos. Bueno, tú puedes hacer un escrito diciendo, mira, yo en mi nivel de la demanda está bien y se va a abrir la articulación probatoria después. Pero ahí vas a perder tiempo. Si lo que él quiere es que subsane esa cuestión previa, lo puedes hacer. Si puedes hacerlo, si no, por supuesto, tú haces un escrito y dices que no, pero igualito se va a abrir una articulación probatoria. Porque dice que si no subsana, se abrirá una articulación probatoria. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Tú todo lo que tú pidas o que te pida la otra parte, tú lo puedes objetar. Tú puedes hacer el escrito al juez diciéndole, mire, el juez la parte demandada está equivocada en esto, esto y esto. Perfectamente lo puedes hacer. Ahora, ahí, en ese caso, se abre una articulación probatoria. Vamos a ver en la clase que viene cuando hablemos de todo el procedimiento y todas las cuestiones previas. Pero quiero que lo lean. Porque si yo me pongo hoy, yo veo que ya no lo leyeron. Yo dije ayer, la semana pasada, lean el artículo 346 siguiente, ¿será? Lo dije, ¿verdad? ¿Cuántos lo leyeron? Yo lo 3, 4. ¿Ah? Ni el 10%. Entonces, por eso es que quiero que lo lean. Porque si lo leen, se les va a hacer más fácil. ¿Complicado? Sí. Es lo más complicado, si se quiere, de la materia que vamos a ver. Sí. Muchos procedimientos, sí. ¿Por qué? Y se los puedo adelantar. Imagínense, si se opone la del ordinal 1, el juez tiene 10 días para decidirlo. Okay, ese es el ordinal 1. Si se opone el ordinal 2 al 6, se subsana dentro de los 5 días siguientes. Si no se subsana, se abre una articulación probatoria de 8 días. Y el juez va a decidir al 10º día siguiente de despacho. Ese es el procedimiento del ordinal 2 al 6. Y del ordinal 7 al 11, si no se contradice la del 7 y 8, que es condición o plazo pendiente o prejudicialidad, y tú no lo contradices, el juicio sigue hasta la etapa de sentencia. Pero si lo contradices, la del 7 y 8, se abre una articulación de 8 días y se va a decidir al 10º. Ajá, eso está fácil. Pero cuando se te pone la del ordinal 1, la del ordinal 2, la del ordinal 7 y la del ordinal 11, ¿qué pasa ahí? De eso no te puedo decir. Ajá. Resulta que el juez tiene 10 días para decidir, ¿verdad? El ordinal 1. Pero en esos mismos 10 días, paralelo, tienes que subsanar la del 2. Y tienes que contradecir las que se contradicen en esos mismos 5 días. Si no lo haces, estás aceptando.
Ajá, ¿y qué pasa si el juez dice yo soy incompetente? El tribunal tiene que, el expediente se tiene que ir al tribunal competente, pero queda pendiente la articulación probatoria, ¿verdad? De 8 días, que el juez del competente se va a pronunciar en relación a esa competencia, a esos 8 días que lo va a abrir esa articulación probatoria, y al 10º va a decidir. Entonces se te puede complicar la cosa, por eso es que quiero que lo lean. Sé que esto lo vamos a tocar en la clase que viene, pero estos plazos que usted está nombrando, 8, 10, digamos que son unos lapsos y lo de la contestación de la demanda son otros, o estos 8 van inmersos en estos 20. No, ya va. Fíjense ustedes lo que yo dije al principio. Cuando se oponen cuestiones previas, la contestación al fondo se suspende hasta tanto se resuelvan las cuestiones previas. Pero tiene el artículo 358, tiene la forma de o en qué momento se va a dar la contestación al fondo de la demanda, dependiendo de la cuestión previa que se vaya a resolver. Y ustedes ven a ver, cuando se opone la del ordinal 1, al 5º día siguiente, después de que haya quedado esa sentencia o de que el oficio del superior, si se interpuso el recurso de regulación de la competencia, le diga si eres competente. Ese es el 358. Si subsana 5 días después de subsanar voluntariamente las cuestiones previas, es a fondo de la demanda. Ahí no están las cuestiones previas todas, el procedimiento. Y si contradice la cuestión previa, bueno, imagínense ustedes, eso es peor todavía, porque ahí tienes que ver, y por eso lo aclaré hoy, lo de la apelación. Porque es al 5º día siguiente, luego de que el juez se pronuncie sobre el alza de la contestación en un caso y en otro por otra. Entonces, quiero que lo lean para que lo puedan entender. Porque llegaron aquí y no lo leyeron. Y se van a perder. Ese es el trabajo que tienen que ustedes hacer esta semana. Leer todo lo que es las cuestiones previas que vamos a ver. 346 siguiente. Cuando se oponen cuestiones previas, se suspende ¿qué? En la contestación al fondo de la demanda. Voy a repetir porque llegaron algunos tarde. Por eso es que es importante, primero, que lleguen a la hora y segundo, que no pierdan tiempo. Y no pierdan clase porque pierden el hilo de la... ¿Ok? Las cuestiones previas son aquellas que se van a oponer cuando haya algún defecto o haya algún acto procesal que se tenga que arreglar antes de que la causa continúe. ¿Okay? ¿Cuál es el lapso para hacerlo? Dentro de los 20 días siguientes a la citación del demandado o del último de los demandados. ¿Cómo se realiza? En forma acumulativa. Quiere decir que en un solo escrito tú tienes que oponer todas las cuestiones previas que vayas a oponer. ¿Ok? Si se oponen las cuestiones previas, se suspende el acto de contestación de la demanda hasta que esas cuestiones previas se resuelvan. Y la oportunidad va a quedar para que, según la cuestión previa, la oportunidad del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ok? Si se suspende la contestación al fondo de la causa, no se puede o no hay una contestación al fondo. Si hay 2 demandados o 3 demandados y uno solo pone cuestiones previas, también se le suspende el lapso para dar contestación de la demanda a los otros que no pusieron las cuestiones previas. ¿Ok? Creo que tengo una duda en referencia. ¿Sabes qué? Si el ejemplo jurídico, está revisando el expediente, o sea, introdujo la demanda y el mismo tribunal fue el que, no sé si alegó cuestiones previas, lo que hicieron fue que tenía que haber una subsanar porque habían colocado el monto mayor en dólares y el monto de la moneda mayor en dólares y era en euros. Entonces, eso es una cuestión previa, fue lo que el tribunal mandó a subsanar por la jurisprudencia. Los tribunales,
pueden ordenar a través de un despacho saneador, ¿okay? Que se arregle el nivel de la demanda porque hay algún error. Lo que pasa es que el juez tiene que tener mucho cuidado en cómo va a ser ese despacho saneador. ¿Okay? Y en ese caso lo puede hacer, ¿por qué? Porque no estimó su nivel de la demanda correctamente. A lo mejor lo hizo en unidades tributarias, que era como se estimaba la demanda anteriormente. Ahora se hace a través de el último monto multiplicado de la moneda de mayor valor multiplicado por 3.000. ¿Okay? Entonces, bueno, eso puede el juez haber realizado ese despacho saneador para ver si él era competente por la cuantía. Está bien, perfecto, lo hizo y lo puede hacer de oficio. Pero el juez no puede hacer un despacho saneador pidiéndole que traiga los documentos fundamentales de la acción. ¿Okay? Porque ya ahí también, o porque la letra de cambio está prescrita, o porque no tiene cualidad, que son cuestiones de fondo. ¿Está bien? Lo que hizo en ese momento el juez es un despacho saneador, ahí no se puso cuestiones previas. Ahí se ha podido poner cuestiones previas, porque hay un defecto de forma en la demanda, el ordinal 6 de esas cuestiones previas, si no lo hace el despacho saneador, porque no estimó su demanda correctamente. ¿Está bien? Gracias, profesor. ¿Alguna otra duda? Profesor, las cuestiones previas solamente lo pueden proponer las partes, no el juez. La propone la parte demandada. La parte demandada. El juez no es parte. Acuérdense que son las partes. La parte demandada, lo que hizo en este caso el juez es un despacho saneador. ¿Okay? Y es tan necesario ese despacho saneador porque él puede determinar ahí si tiene competencia por la cuantía. Y por eso lo hizo. ¿Está bien? Porque en ese momento el abogado estimó mal su demanda porque seguramente lo hizo a través de unidades tributarias, que era la forma de hacerlo anteriormente. Entonces el juez tiene que decirle, mira, dime de verdad cuál es tu estimación de la demanda para poderme pronunciar con respecto a la admisión o no, o declinarlo. Pues si es mayor de 3.000, declina. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Una otra duda? O sea, algo que no me quedó claro, ¿cuál es el plazo para admitir o no admitir una demanda? El artículo para admitirlo. Para admitir la demanda, el Código de Procedimiento Civil no establece un lapso para ello. Y por eso nos vamos a ir al artículo 10, léanlo para que ellos lo escuchen aquí. El artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, que señala que son 3 días para admitir la demanda. Dice, principio de celeridad procesal. Artículo 10. La justicia se administrará lo más breve posible. En consecuencia, cuando en este código o en las leyes especiales no se fije término para librar alguna providencia, el juez deberá hacerlo dentro de los 3 días siguientes en que se haya hecho la solicitud correspondiente. Entonces, aquí nos señala el código, no nos dice cuál es el término para admitir la demanda, por eso nos vamos al artículo 10 y el juez debe hacerlo dentro de los 3 días de despacho siguientes a la recepción de la demanda. Si no lo hace y va a declarar inadmisible, debe notificar al actor para que pueda ejercer el recurso de apelación, porque tiene apelación. Si lo admite no hay problema. No tiene que notificar a nadie, pero si no lo admite, debe, porque el lapso no corre hasta tanto esa persona esté derecho. Y como no te pronunciaste dentro de los 3 días siguientes, tengo que garantizarle a esa persona el derecho a la defensa, el derecho que venga a apelar. ¿Está bien? Lean por favor el artículo 346 siguiente y me disculpan que tenga que irme antes de la hora, pero tengo una reunión y no puedo
quedarme. 3:46 y siguientes, léanlo por favor, para que no vengan perdidos ese día. Es complicado, las cuestiones previas son complicadas. Después de que terminemos estas cuestiones previas, vamos a fijar el primer examen, taller, problema, como quieran hacerlo. Es en grupo. Y ese examen, taller o problema se va a dividir en dos partes. La primera, que ustedes van a hacer aquí su examen, problema. No, de 3 personas, 4 personas, 5 personas. No, tú lo vas a hacer solo. Hay que defenderlo. ¿Qué pasa con ese problema? Por lo general, de 3 personas trabaja uno. Aquí no. Porque aquí el que no hable cuando se pare aquí tiene 0. Y yo le voy a preguntar a cada uno de ustedes. Si ustedes no responden, tienen 0. ¿Está bien? O sea que aquí no vale, hazlo tú, mi pana. Que si no lo sabes hacer, o si no trabajaste, yo me doy cuenta aquí. ¿Está bien? Por eso es que ustedes van a pararse aquí a discutir. Tienen que venir al examen y tienen que venir a la defensa de su tesis. ¿Okay? Si no vienen a la defensa, no van a tener nota tampoco, porque no sé si lo hicieron. ¿Está bien? Esas son las condiciones. De 3 o 4 personas máximo, ustedes hacen el grupo que ustedes quieran, yo no tengo ningún problema. Pero máximo 4, porque si no se vuelve muy... Una vez que terminemos cuestiones previas, la semana siguiente tenemos el taller. Calculo yo que a lo mejor en 1 o 2 clases terminamos la forma de aprender esto es practicando. Que vienen aquí y se equivocaron, no importa, después recuperamos el examen o lo vemos que hacemos. Pero lo que quiero es que estén aquí preparados y que vayan y que aprendan. A mí no me interesa que ustedes aplacen, a mí me interesa que aprendan. ¿Okay? Y si se equivocaron, está bien, se equivocaron, vamos a resolver eso. Pero que se equivoquen estudiando, que se equivoquen preparándose. Para mí, un examen no me dice quién eres tú. A mí un examen me dice que te equivocaste, pero a lo mejor eres alumno de 20. Es algo nuevo, ustedes van bien. ¿Okay? Entonces yo ahí es donde yo puedo ver cómo es la cosa. Digo, la última pregunta que me quedó claro, el despacho saneador, ¿en qué momento se hace? ¿Cuándo se hace eso? El despacho saneador se supone que lo va a hacer antes de emitir la demanda. Y si es 3 días, debería dictarlo antes de los 3 días o dentro de los 3 días. Ay, mire, ven acá, tampoco es que vayan a pensar que todos los juicios tienen un despacho saneador. ¿Okay? Yo sí hice un despacho saneador en 25 años, fue mucho. ¿Okay? Es un error que puede haber, que se puede ver y que el juez lo revisó y lo vio y lo va a dictar. En el próximo código, por lo menos en el proyecto que había, sí había una obligación del juez de hacer un despacho saneador y te decía cuándo podía dictar el despacho saneador. Usted comenta que el juez debe tener mucho cuidado al hacer este despacho saneador, ¿cierto? Porque podría incurrir como en una limitación de su función. ¿Sí? Claro, podría a lo mejor llegar a tocar el fondo del asunto. ¿Okay? O ser imparcial. ¿Por qué? Porque al yo convertirme en una persona que le estoy arreglando el libelo de la demanda a ese actor, me estoy convirtiendo en parte. O sea, él tiene que tener mucha cautela con relación a eso, porque no puede ni convertirse en parte y debe ser un imparcial, ni puede tocar el fondo. Entonces, si toca el fondo, tiene que inhibirse. Si es imparcial, tiene que inhibirse. O la otra parte puede recusarlo. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Profe, en el caso que yo que son varias personas y uno coloca la contestación previa, pero la otra persona ya había contestado. Se suspende el lapso de la contestación hasta tanto se resuelven las cuestiones previas. Y ahí hay 2 cosas. O esa persona va nuevamente una vez que se resuelven las cuestiones previas y presenta su escrito, o yo haré una diligencia y digo, hago valer mi contestación de la demanda también. Pero yo lo hago. Pero es más fácil
O puedes decir, hago valer mi contestación de la demanda que la presenté en tal día. Pero bueno, si estás impreso, si la tienes en una computadora anteriormente, porque había unas maquinitas de escribir que tú tenías que repetir todo para poder. Pero hoy en día tenemos copiador, computadora. Y en la computadora tú agarras y le das otra vez chaca de imprimir y te salió eso otra vez. Vas a inventar. Acuérdate que este código es prehistórico. Okay, no había máquina, no había computadora. No había la maquinita y para borrar le metías un papelito y le dabas ahí para borrar. Dime de eso. Claro, la semana no hay clase. ¿Y es toda la semana? ¿Toda o nada más? No, toda la semana. La semana que viene, hasta el viernes tienen clase. Se reincorporan el lunes, no sé si es 2. Jueves y viernes menos, no hay lunes, martes y miércoles menos el jueves. El viernes menos. El sábado mucho menos. No sé qué día es el primero. Bueno, se reincorporan el 1 de abril. Esa semana ni siquiera está en el calendario académico, está contado. Ustedes tienen sus 16 horas de clase sacando esa. Ya somos 3 y uno más contigo. ¿Está bien? Cuídense pues. Aprovechense para Estamos con Jesús, con Simón, con Rico. ¿Sabes cuál es? Rico. Crear algo Estamos con Peña y con Miracho. Matías no vino. María la Pera. Estamos justo a tiempo. Estamos a 4. Miracho, yo. 4. Tranquilo. Está bien. Ay, yo lo creo. No digo, tú me vas a preguntar qué voy a hacer. ¿Sabes lo que yo hago?